le doy el lugar a nuestro pastor Miguel para que nos traiga la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues no sé si a todos les dio gusto ver este video. Es una transmisión, dejé ahí configurada la computadora de mi papá con la mía. Hicimos este pequeño enlace para que se transmitiera el video, el mensaje que él quería darles. Yo estoy muy contento por ambas razones. Una, porque bueno, pues él es el líder de la iglesia y me dejó una carga bien pesada y qué bueno que ya va a llegar a ayudarme. La otra es porque como su hijo yo me siento sumamente gozoso de saber que él ya está bien, que Dios hizo un milagro tremendo en él, que Dios lo rescató de la muerte y que permitió que él aprendiera aún más, porque como en el caso de Elías, cuando él se refugia asustado, temeroso porque lo quiere matar, una mujer, después de haber matado a un montón de profetas de Baal y de Acera, él se refugia asustado y luego Dios como que le dice, ¿sabes qué? No, aquí no se acaba, porque aún él reprochaba y decía, pues es que a todos los han matado y nada más quedo yo. Y dice, no, levántate, come, porque largo camino te resta. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas que continuamente compartimos mi padre y yo. Y yo le doy gloria a Dios porque pronto se dará ese regreso. Porque yo sé que así como Dios le mostró su gloria a Moisés y luego él descendió del monte, así Dios le va a dar esa muestra de su gloria, si no es que ya se la dio. Bien, pues gracias a Dios por eso. Tenemos un mensaje. Espero entregar buenas cuentas a quien me encargó y no sé, la última. Segunda de Timoteo 4:2. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 4:2? A lo mejor algunas prédicas nos pueden parecer un poco tediosas, un poco rebuscadas, un poco complicadas. Sin embargo, recuerde que Dios es un Dios de sabiduría y dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por ahí hay veces que es cuestionable la doctrina, porque bueno, una cosa es el mensaje evangelístico, otra cosa es el mensaje doctrinal. Sin embargo, Dios dice ¿qué? De la doctrina. Entonces, hay que enseñar también doctrina. Como introducción, vamos a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, ¿qué más? Y velad, o sea, no me voy a descuidar. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El mensaje del día de hoy se llama Conociendo a nuestro adversario. La gente que conoce de estrategia militar sabrá, al igual que la gente que conoce en cuanto a los deportes, en cuanto a, vaya, tantas cosas, sabe que cuando tiene un rival hay que conocerlo. Yo no puedo ganar una batalla, yo no puedo ganar una lucha si yo no conozco a mi adversario.
Si no, entonces voy a pelear a ciegas. Entonces, yo no sé contra quién me enfrento. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que David sabía contra quién él se enfrentaba? ¿O no? ¿Por qué? Él era un pastor. Él no era un guerrero. Sus hermanos eran los que eran guerreros. Él era un pastor. Sin embargo, él llega, aparentemente, él nada más iba comisionado a entregar provisiones para sus hermanos. Pero encuentra que están todos atemorizados, que no se está librando batalla porque hay alguien que los atemorizó, que los intimidó. Entonces, ¿qué sucede entonces? Él llega y ve al enemigo y ve a Goliat y se burlan de él, aún sus mismos, los de su lado, pues. ¿Tú qué haces aquí? Tú eres un pastor, tú no eres un guerrero. Pero mi pregunta es, ¿él sabía contra quién se enfrentaba? Les voy a dejar la pregunta para que la contesten al final de la prédica. Conociendo a nuestro adversario. Conociendo a nuestro adversario. ¿Cómo es nuestro adversario? Voy a citar una serie de linduras, de virtudes, de cualidades, de características que tiene nuestro adversario. ¿Sabemos quién es nuestro adversario? ¿Quién? Es que, no, yo quiero que se oiga más el teclado que la guitarra, entonces él es mi adversario. No, es que yo quiero presentar los cultos, entonces él es mi adversario. ¿Esos son nuestros adversarios? ¿Quién es mi adversario? Satanás. ¿Cierto? Fíjese, la primer cualidad o la primer característica de Satanás es que es un calumniador. Gracias a Dios que tuve un muy buen maestro de latín y de griego. Si no, no sabría si les estoy diciendo verdad o mentira. En cuanto no a la doctrina, sino a la etimología de las palabras. Calumniador, del latín satania, y a su vez procede del arameo ha-satán. ¿Qué significa acusador o calumniador? Diablo, otro adjetivo que utilizamos. Este proviene del griego diabolos. Dia, que significa entre, a través o en medio de. Bayein, que significa tirar o arrojar. En conjunto, estas dos etimologías significan, fíjense, dia y bayein significa tirar en medio de. Sí ha puesto atención en la peña. ¿Qué tiene en medio? Pues una rajada, una hendidura, como le quiera decir, ahí está en medio. ¿Qué sucede cuando Dios manda a Moisés, la primera vez que le dice, golpea con tu vara la peña? ¿Por qué? Porque se está muriendo el pueblo de sed, necesitan agua y de ahí van a fluir aguas. Bueno, en otras traducciones y en otros versículos dice, hiere la peña, la parte en dos, la separa, la divide. No sé si entienda la etimología de diablo.
Dice, entre, en medio, a través de, vayin, tirar o arrojar. Aristóteles, si a alguno le gusta la filosofía, Aristóteles usa el término diabelein, que significa desunión o separación. ¿Entendemos de dónde viene el significado de diablo y de Satanás? Bueno, es el que desune, el que separa, el que hiere y fractura para dividir. Eso tiene que ver con calumniador. Esa es la primera característica del diablo, que es calumniador. La segunda es acusador. Zacarías 3:1, si me lo puedes poner, Arturín, por favor. ¿Qué dice Zacarías 3:1? Decíamos, es acusador. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Para acusarle. Entonces, la otra característica de Satanás es que es acusador. Fíjese que hubo un hombre una vez, hubo un joven, un jovencito, que conoció a una jovencita, muy bonita ella, y se enamoró de ella. Así como son todos los jovencitos, bien enamorados, ¿verdad? Los que ya no estamos tan jovencitos como que ya no. Más bien aprendemos que hay que saber esperar el tiempo de Dios. Y este jovencito se enamoró de la jovencita. Y él soñaba con conquistarla. A lo mejor la muchacha no le hacía caso. A lo mejor la muchacha decía, no, es que nada más somos amigos. Pero él se enamoró. Y ahí es donde empieza a lo mejor lo entretenido o lo más emocionante, cuando estoy ilusionado y quiero conquistar a alguien. Sin embargo, oh, sorpresa, el papá de la muchacha llega y le dice, quiero que sepas que el día en que mi hija tenga una pareja, ha de ser uno que tenga 2 coches, uno que tenga 3 carreras, uno que gane mínimo 10,000 pesos por quincena. Si puede tener posgrado, mejor. El muchachito tenía 18 años, entonces creo que para esa edad ninguno tenemos nada de eso. Lo humilló, lo avergonzó, lo hizo sentir menos, lo menospreció. El error de esa acusación de parte del muchacho, ¿sabe qué es? Que se la creyó, que renunció a muchas cosas porque se creyó esa acusación. Y vivió gran parte de su vida cargando ese peso, sintiéndose menos que los demás, incapaz de lograr nada bueno, incapaz de tener éxito, porque alguien llegó y lo acusó y él se la creyó. Hemos hablado sobre la autoestima y yo decía, es inaceptable que un cristiano tenga baja autoestima, porque un cristiano debe ser completa y 100% consciente de que él no vale por sus propios méritos, ni por lo que él haya hecho, ni por lo que él haya logrado, ni por lo que él es.
El cristiano debe saber que él vale por el precio tan alto que alguien pagó por él en la cruz. Un precio de sangre. Por eso yo sé que yo tengo un valor. No porque alguien llegue y me dice, ¿sabes qué? Tú no vales nada, tú no tienes nada, tú no puedes aspirar a cosas grandes. Yo tengo valor porque Dios me ha otorgado ese valor, no por lo que yo haya hecho. De modo que es inaceptable que yo diga que estoy con una autoestima baja. Usted tiene que tener una autoestima alta porque debe saber que usted vale precio de sangre, que usted tiene acceso y derecho a soñar, a pensar en grande y a pensar que puede tener éxito y puede lograr cosas grandes. Que nadie venga y lo acuse y le diga que usted es incapaz de aspirar a algo bueno, que usted no puede obtener nada, que usted va a estar destinado a ser un fracasado mediocre porque es cristiano. Si se la cree y tiene un gran valor, pues dele la gloria a Dios. ¿Qué más? Satanás es tentador. Yo me pregunto, a todos los que le siguieron, a todos los ángeles, que cuando él era Lucifer, a todos los que le hicieron caso, pues ¿qué les ofreció para que lo siguieran? ¿Qué les prometió para que lo siguieran? ¿Qué les dijo que les daría para que lo siguieran? ¿Qué cosa? No se me distraigan. Acá está la predicación. ¿Qué me prometió? Hay tantos que te endulzan el oído, tantos que te dicen y te prometen mil cosas. El hermano David ha de saber porque él ha estado en la política. Y ahí uno se involucra con candidatos y en campañas y en tantas cosas. Y te prometen tanto. Y uno con tal de ganarse unos pesitos o de mejorar su vida, ahí va atrás a apoyarlo. Pero luego el candidato gana y ni las gracias te da. Y se queda uno ahí bailando. Y luego te dicen, pues no andabas tú ahí apoyándolo, no eras tú de los que andaba con él, no eras tú el que ibas al frente de la campaña, no eres tú el que le ayudaste, no eres tú el que hablabas también de él. Mira lo que te dio. Y ahora sí, aunque se oiga feo, pues puros cuernos. ¿Sí? Porque es Satanás. ¿Qué te ofrece? Algo que te agrada, algo que mueve tu ambición, tu necesidad. Y entonces pasamos a otra cosa. ¿Qué más es? Seductor. La palabra seducción viene de el mismo origen que cebar. ¿Quién sabe lo que es cebar? Cuando eres cazador y dices, ponle un cebo al animalito a ver si cae. Los que son pescadores, ¿cómo le llaman a la carnada que le ponen? A la caña, para que caiga el pez, para que se le mueva el interés y se acerque a la caña. Eso es cebar. De ahí viene seducción. Del griego, deleazo. Satanás es seductor porque él sabe a qué estamos sujetos. Somos hombres, por lo tanto hay pasiones, hay cosas y deseos que nosotros en la carne tenemos. Y él lo sabe. Como decía en la película de La Oveja Negra, refiriéndose a Fernando Soler, decía, no, yo sé de qué pie cojea. Y dicen, no, es que se cojea de los dos. El diablo sabe de qué pie cojeamos.
El diablo sabe cuáles son nuestras debilidades, por eso sabe cómo seducirnos. No se refiere exclusivamente a cuestiones sexuales, no, sino a mover los deseos de la carne. Él sabe cuáles son nuestras ambiciones y por ahí nos mueve. Y se acerca sigilosa, sutil y cautelosamente. ¿Qué más? Es un inspector. Inspecciona. ¿Qué es lo que inspecciona? Él está vigilando todo. Fíjese, ¿cómo inspecciona? Dice en el libro de Job, cuando empieza la historia de la vida de Job, dice la escritura, y vinieron todos los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Por ahí hay algunos locos que andan manejando doctrinas extrañas que dicen, usando una errónea hermenéutica, o sea, una errónea interpretación de la literatura bíblica, por no decir que no saben leer, que dicen, como en el texto dice, vinieron todos los hijos de Dios y entre ellos Satanás, y dicen, entonces Satanás es hijo de Dios. No, si no nada más diría, vinieron todos los hijos de Dios, y por deducción se entendería que Satanás viene en la bola, pero hace esa diferenciación para que sepamos que en la bola se coló Satanás. Esto es como pensar que en las iglesias no se infiltra gente que no es de Dios. Claro que sucede. Por eso nosotros tenemos que ser bien cuidadosos y saber en dónde tenemos puestos nuestros ojos, si en el hombre o en Dios. Si tenemos puestos nuestros ojos en el hombre, por ejemplo, en mí, 100% seguro que se van a decepcionar, porque soy hombre, porque tengo defectos, porque tengo inexperiencia en muchas cosas o porque a lo mejor no les caigo bien. Si tienen sus ojos puestos en el hombre, también van a ser arrastrados con toda esa gente que se le una a una persona que se conduce así, como Satanás. Pero si sus ojos están puestos en Dios, no hay nadie ni nada que los pueda decepcionar, porque Dios no falla, Dios no nos falla. Mis ojos tienen que estar puestos en Dios. ¿Qué más? Dice, vinieron los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Más adelante se da una conversación entre Dios y Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y dice, vengo de recorrer, de rondar la tierra. Y le dice, ¿y no hay ninguno que valga la pena? Todos son malos, todos son corruptos. Después, cuando empieza la historia de Job, bueno, Dios le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job? Que no hay varón más recto y apartado del mal. Pero fíjense, aquí lo interesante dice, ¿de dónde vienes? De recorrer, de inspeccionar, de observar, de andar alrededor viendo, ¿qué hago? Buscando el eslabón más débil de la cadena. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Acuérdense, esta enseñanza se llama conociendo a nuestro adversario. Vamos a ver también cómo vencerlo, pero tenemos que conocerlo. Los boxeadores, cuando van a pelear contra otro boxeador, ven videos y ven películas y estudian a su contrincante. No nomás se lanzan así. Es invasor. Es invasor. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos en Irak? Invadió. Bajo una sospecha muy dudosa de producción de armamento nuclear. Curiosamente, esas tierras, Irak y todos los alrededores, son las tierras
cerca de donde estaba, ¿qué? Los que estudiaron teología. El huerto era una tierra próspera, una tierra rica. Curiosamente, todos los de allá del Medio Oriente son los que tienen más petróleo, diamantes, minas, oro y demás cosas. Eso no lo ignoraba Estados Unidos. ¿Y qué hace? Invade, destruye, mata. Sí, había cosas malas, pero destruye. Poco es lo que se construye. Hay muchos invasores que en realidad se infiltran nada más para destruir lo que ya se ha edificado, pero no para construir nada. Nomás por las ganas de fregar. Curioso, esto sucede también en los gobiernos. No me importa lo que haya hecho la administración anterior. No me importa si funciona, si es útil. No, ahora entro yo. Órale, todo nuevo. Y si es de otro partido, colores nuevos, nombres nuevos, todo nuevo, aunque sí haya funcionado lo anterior. Eso es una invasión destructiva. Porque si yo fuera constructivo, aprovecharía lo que ya está para continuarlo, mejorarlo o hacerlo crecer. ¿Qué más? Engañador. Engañador del griego planao, que significa planes o contratos. El engañar es una estrategia cuidadosa que sirve para llevar al error. Me buscan llevar a un error. Eso es engañar. Ha habido líderes tremendos, grandes, no lidercillos así, chambones, como los que se levantan hoy. No, líderes de temer y de respetar por su capacidad de manejar gente. Sin embargo, han estado equivocados. Hitler fue uno de ellos. Y como estratega y como líder, no se le puede discutir mucho, pero estaba equivocado. Pero ¿sabe una cosa? Estaba equivocado, pero él se creyó a sí mismo sus mentiras y sus locuras. Por eso logró convencer a muchos. ¿Y a dónde los llevó? ¿Sabe a dónde los llevó? Duró lo que duró el Holocausto y la guerra contra los aliados y Estados Unidos y todo, pero los llevó a la muerte. Los arrastró consigo a la muerte. Muy buen líder, muy bueno para reclutar gente, pero si tu líder es un mentiroso, te va a llevar a la perdición. ¿Qué más? Es un conspirador. Vamos a Números 3:10. Números 3:10. Acuérdese, tenemos que conocer a nuestro adversario, si no, ¿cómo lo vamos a vencer? Números 3:10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Qué sucede aquí? ¿De qué nos está hablando? Los que llevaron teología y que llevaron tabernáculo conmigo se han de acordar. Arturín se ha de acordar. Daniel creo que también. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dios tiene delegado cada una de las funciones a cada uno de nosotros. Hay un dicho
que dice, la autoridad no se discute. Pero cuando la discuto, entonces estoy conspirando. ¿Qué pasa? Fíjese, David es ungido, pero era un mocoso, un pastor de ovejas inexperto, y por más que su padre se aferró a que fueran ungidos sus otros hermanos, el profeta le dice, no, 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 manda a traer a aquel, es ungido. Cuando Saúl, el rey vigente, se da cuenta de todas las cosas que se están moviendo a favor de David por parte de Dios, le entra celo y procura matar a David. Saúl se convierte en un rey malo, su corazón cambia y se aparta de Dios. A Saúl lo había puesto Dios. Sin embargo, Saúl se convierte en un rey malo. Después de todos estos tejes y manejes, se da una ocasión en que va y se oculta y se duerme apartado de sus ejércitos, Saúl. Y curiosamente, David también va a dar ahí. Y David lo encuentra dormido. Y en ese momento seguramente se acordó que Saúl lo había querido matar, que Saúl lo andaba persiguiendo, que Saúl quería su vida porque tenía celos de él. Saúl nunca quiso cambiar su corazón y volver al camino de Dios. Él en cambio siguió sintiendo celos al grado de querer matar a David. Pero entonces David está ahí enfrente de él y lo encuentra dormido. Cualquiera diría, pues échatelo antes de que te eche él a ti. Sin embargo, David dice algo bien importante. Consciente de que Saúl era un rey malo, aún así, él también era consciente de que había sido puesto por Dios. Y él dice, líbreme Jehová de alzar mi mano en contra del ungido. No estamos discutiendo si él era bueno o era malo. No estamos discutiendo si hacía o no bien las cosas, simplemente de que había sido puesto por Dios y el mismo que lo puso es el mismo que lo ha de quitar. Porque entonces yo caigo en pecado. ¿Qué más? Es homicida. Mateo 10:28, homicida. Y homicida no precisamente porque él vaya y te mate, sino porque él te arrastra a la muerte. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí es donde tenemos que tener miedo. Es homicida. ¿Qué más? Genera contienda insana y desleal. ¿Saben quién era Joab? ¿Lo saben? Era el comandante, el mero mero de los ejércitos del rey David. ¿Y saben qué terminó siendo de él? Muerto. ¿Qué relación tendrá Joab con Abner, con Absalón, con Amasa y con Salomón? ¿Saben qué relación tiene él? Sí, él seguía las órdenes de David. Era el comandante de los ejércitos de David. Pero curiosamente, a todos estos personajes los mató. Abner, Absalón, Amasa, Salomón, no. A Salomón se le escapó, pero se puso en contra de él. A pesar de que David ya había designado que él iba a ser el siguiente rey. Pero él apoyaba a su gallo, al que él quería que fuera el rey, aún en contra de la voluntad de Dios. Joab terminó muerto
Porque sabe una cosa, lo que a lo mejor no ha considerado es que todos esos personajes a los que él les dio cuello eran su competencia directa. Genera contienda, contienda insana y desleal. ¿Qué más es? Traidor. Vamos a Ezequiel 28:13. ¿Por qué es traidor? Muchos a lo mejor dirán, ay, pobrecito diablo, ¿cómo le echan? He aquí que tú eres más sabio. No, ese no es. 13. Ya me lo andaba creyendo. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Oye, pues, no le iba tan mal a Luzbel. Tenía todo, pero él ambicionaba más. Dios le dio todo esto, le dio belleza, gloria, autoridad, poder. Lo vistió de hermosura. ¿Y sabe qué hizo? Traicionó a quien le dio todo eso. Por ambicionar más. Mateo 26:23. Mateo 26:23. ¿Qué dice Mateo 26:23? Fíjese, estamos hablando de que es como traidor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿A quién se refiere? A Jesús. La última cena y todo eso, ya más o menos, bueno, a eso se refiere. Él sabía quién lo iba a entregar. Él sabía quién lo iba a traicionar. Pero dice, el que mete la mano conmigo en el plato, con el que yo comparto la comida, al que he ayudado, al que conocí cuando llegó, a ese es al que me refiero. Se refiere a Judas. Pero Judas por sí mismo no estaba siendo guiado, sino por alguien más. ¿Satanás era hijo de Dios? Es de lo que mencionamos al principio. ¿Será? Satanás es criatura, mas no hijo. Dice la escritura, fíjense, Satanás es un ángel, lo sigue siendo, aunque ya no es un ángel de Dios. Y la escritura dice, mas ¿a cuál de los ángeles? Dije, jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A quién? Al ángel de Jehová, uno solo, a Jesús, a Cristo. A ninguno que no sea Él. Entonces, para cuando les quieran freír la píldora, diciendo, no, es que dice ahí que llegaron Satanás y sus ángeles. No, Satanás no es hijo de Dios. Llegó ahí de metiche. Otra característica que se me pasó, metiche. Llegó ahí nomás a meter hilo para sacar hebra. ¿Qué más? ¿Todos somos hijos de Dios? Porque eso también es una frase muy recurrente en toda la gente. Ay, es que quiéranse porque todos somos hijos de Dios. ¿Sabe qué? No. No es cierto. Juan 8:39, ¿qué dice? Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuedes hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué sigue? 30 y, ¿qué? 40, sí.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad, la cual has oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué sigue? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué? Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué sigue? Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Qué sigue? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿No podéis escuchar mi palabra? No quisiera mencionar el demás contexto, pero creo que la mayoría conocemos el texto. ¿O sí? Bueno, sí. Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de él son las que hacen, no hacen las obras de Abraham. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? No te duermas, Juan. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Y no estamos hablando de una oración de fe. Sí, paso a que oren por mí y continúo repitiendo la oración que me dice el pastor. No, yo tengo que recibirlo acá, si no solo son palabras. Y para haberlo recibido yo dentro de mi corazón, eso va acompañado de mi comportamiento y mi actuar diario. De otra manera, no porque diga que soy cristiano, lo soy. No porque diga que soy hijo de Dios, lo soy. A todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Hablábamos en una predicación pasada sobre el poder del nombre. No sé si se acuerden, pero el nombre tiene un poder. Y ese poder es de temer. ¿Sí sabe lo que es el tetragrama sagrado o el tetragramatón? El nombre de Dios era impronunciable. La gente tenía miedo de pronunciarlo. Temor reverente por lo que implicaba y lo que significaba el poder del nombre de Dios. Era impronunciable. Conforme las lenguas fueron avanzando, se fue adaptando y unos lo pusieron como Yahvé, otros lo derivaron hasta Jehová, etcétera. Sin embargo, hay un poder. Si yo no creo en ese poder, en ese nombre, no tengo temor de Dios y me es fácil hacer cualquier cantidad de cosas sin temor de Él. Aspiro a ser más que Dios. Isaías 14:13. Ya mero acabamos. Me faltan como muchas hojas. Isaías 14:13, ¿qué dice? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Sí? ¿Cómo no? Ahorita, ¿verdad? Tú que decías en tu corazón, yo anhelo más, ambiciono más. Esa fue mi perdición. ¿Sabe otra cosa? Falsas enseñanzas. ¿Yo cómo puedo convencer a la gente y aún a los creyentes de hacer algo? Cuidado, porque la Biblia tiene una sentencia para aquel que manipule o modifique la escritura.
falsas enseñanzas y arrastran a todos los que le siguen. Primera de Timoteo 6:3, ¿qué dice? Yo sé que son muchas citas, pero déjeme decirle, esta es una enseñanza algo pesada. Por eso quiero respaldarla con la Escritura. No quiero que se piense que es palabra mía, que es idea mía. Si alguno os enseñare otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué sigue? Esta está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas y malas sospechas. Vea todo lo que se deriva de manipular la sana doctrina del Señor. Todo lo que se deriva. Judas 1:3. Judas 1:3. Todo lo que se deriva de una enseñanza mala. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué sigue? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. No crean en eso de que salvo siempre salvo. Dios ya te sacó. No seas temerario y creas que eso quiere decir que ya tienes una licencia para pecar deliberadamente y nada va a pasar. ¿Qué sigue? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué sigue? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué sigue? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Puros sueños guajiros, por esos soñadores. Mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué sigue? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. ¿Qué sigue? Pero estos blasfemos, de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué sigue? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué sigue? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y arraigados. ¿Qué sigue? Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué sigue? Ya vamos a acabar. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus
santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra de él. ¿Qué sigue? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué sigue? Pero vosotros, amados, tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sigue? Por los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué sigue? Estos son los que causan divisiones. ¿Cuál era la etimología de diablo y Satanás? Causan divisiones. Los sensuales, ¿cuál era otra de las características de Satanás? Que no tienen al Espíritu. ¿Qué sigue? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Siguiente. Algunos que dudan, convencedlos. ¿Qué sigue? A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo no lo escribí. Yo estaba muy chiquito. Pero así dice. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Aspiran a ser más que Dios, enseñan falsas doctrinas y arrastran con ellos a todos los que le siguen. Ya vamos a acabar. La última característica. Llaman e incitan a la rebelión. ¿Sabe una cosa? ¿Sí sabe dónde comenzó todo el problema de la humanidad? ¿Y sí sabe dónde comenzó todo el problema del universo? Con la rebelión. Dios no es un Dios de rebelión. Dios no es un Dios de rebeldes. Usted puede leer la Escritura y cualquiera de ustedes que sabe más que yo, seguramente, puede buscar en toda la Escritura a ver dónde Dios apoya la rebelión, dónde Dios incita a la rebelión. Dirían, en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba preso con Egipto. No. ¿Sabe una cosa? Dios le manda decir al faraón, a través de Moisés, que deje salir a su pueblo. No los subleva y dice, vénganse, amotínense todos y vamos y nos tomamos posesión del palacio del faraón y órale. Siempre envió solo a Moisés y a Aarón. Nunca promovió la rebelión. Dios no es un Dios de rebelión. Consta en lo que les acabo de contar de Saúl y David. ¿David era el hombre conforme al corazón de Dios? Sí. ¿Era el ungido y el elegido por Dios? Sí. ¿Y era un hombre que Dios había visto bueno? Sí. ¿Saúl era malo? Sí. Su corazón se hizo malo. ¿Empezó a actuar mal y a gobernar mal? Sí. Y aún así, David no se rebeló en contra de Saúl, sino que esperó que el mismo que lo puso lo quitara para entonces él cumplir con la voluntad de Dios. Dios no es un Dios de rebeliones, jamás. Si alguno de esos liderzuchos nos incita a la rebelión, cuidado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque quién sabe a dónde lo esté arrastrando. No se trata de quién tiene la verdad, no se trata de quién es mejor. Se trata de que desde el momento en que yo estoy viendo las características de Satanás, desde el momento en que yo estoy viendo que hay un carácter de rebelión, desde ahí yo tengo que parar en alto
y pedirle a Dios sabiduría antes que dejarme llevar. Dios no es un Dios de rebelión. Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4. ¿Qué dice? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Fíjese, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. De ahí se deriva la deducción de que cuando Satanás se revela y Dios lo echa, no al infierno, a la tierra, lo lanza con los ángeles que lo siguieron, y ahí deducimos que fue la tercera parte. Pero si con eso no estamos conformes, vamos a Apocalipsis 12:7, a ver qué dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban en contra del dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué sigue? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué sigue? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí a lo mejor no dice que la tercera parte y que las estrellas, pero es claro y literal, contundente. ¿Otra muestra? Éxodo 32:1. Ya vamos a acabar. Digo ya vamos a acabar porque ya falta menos que al principio. Viendo el pueblo de Dios que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué sigue? Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Vamos a pasarnos al 32:7. Ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Pero dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Órale. ¿Qué sigue? El 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué memoria tan corta tenemos como personas? 32:25. ¿Qué dice? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, ¿qué sigue? Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Órale. Otro ejemplo, segunda de Samuel 15:3. Me faltan 2 versículos, no se desespere. Segunda de Samuel, 4, pero no se desespere. 15:3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Qué sigue? Y decía Absalón: ¿quién me pusiere por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Qué sigue? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y le tomaba y lo besaba. ¡Ay, qué lindo! La que sigue.
De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. No dice que se los ganaba, no dice que los conquistaba, dice que robaba el corazón de los israelitas. Si nos regresamos al 15:3, ¿qué dice? Fíjense. Muévete de ahí, Lencho. Hazte para acá. Dice, entonces Absalón decía, mira, tus palabras son buenas. ¿Sabe qué es lo que hacía Absalón? Se ponía a las puertas del templo. Hazte de ahí, no vayan a decir que eres tú. Se ponía a las puertas del palacio y ahí interceptaba a la gente antes de que llegaran con su petición con el rey David. Ahí los agarraba, ahí hablaba con ellos y ahí les decía, no, es que mira, yo soy más fregón, yo soy el perrón. Él no te va a escuchar, él no sabe, a mí ni siquiera me ha tomado en cuenta. ¿Quién me diera a mí por juez? ¿Quién me pusiera a mí en ese lugar? ¿Sabe una cosa? Es rebelión. Dios no es un Dios de rebelión. Entiéndase, puede ser que parezca que Dios tomó una mala decisión. Puede ser que quien esté al frente de algo parezca que no sirve. Pero ¿quién le dio a usted el poder de ser juez? ¿Acaso vamos a contender contra las decisiones de Dios y nos vamos a atrever a hacer lo que hizo Job? ¿Qué le dice Dios a Job? Dice, bueno, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de tanta verborrea. Ciñe como varón tus lomos. Yo preguntaré y tú responderás. Yo no quisiera estar en ese lugar. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Por obediencia. Yo no lo pedí. Yo no lo ambicioné en mi corazón. Ni me siento el más inteligente, ni el más capaz, ni el más sabio. Pero a mí me dijeron que lo hiciera. Y yo acepté en obediencia. Pero es una carga pesada, muy pesada. Dios no es un Dios de rebeldía. Dios no es un Dios de rebeldes. Dios no actúa así. ¿Sabe en qué terminó Absalón? Yo sé que lo sabe. Muerto también. Órale, ¿no? El último ejemplo para pasar al cierre. Números 16:2. ¿Qué dice Números 16:2? Esto nos debe dejar una gran enseñanza, hermanos. Una gran enseñanza. Números 16:2. Números 16. Y dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Órale. Puro pesado. ¿Qué sigue? Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ya basta. Ya basta, Aarón, Moisés, ya basta. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, todos. Y en medio de ellos está Jehová. Entonces, si Dios les habla a todos, si todos son santos, ¿por qué te levantas tú como líder? ¿Por qué se levantaron como líder? Basta ya. ¿Qué sigue? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Siguiente. Le vamos a dar hasta el 5. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo,
Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. El que escogiere, él lo acercará así. ¿Qué sigue? Ah, ya se acabó. Vamos al 16-19. 16-19. Y a Coré, habiendo hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo, otra vez a la puerta, fíjese, tiene un significado más allá de lo que es literal, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. ¿Qué dice? Siguiente. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, siguiente, vamos a darle hasta el 33. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Ahora sí. ¿No es un solo hombre el que pecó? No fue nomás Coré. Y yo diría, pues no andabas ahí con él. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Siguiente. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tierra y de Coré y Datán y Abiram. O sea, bueno, está bien, déjenlos ahí solos. Háganse a un lado. ¿Qué sigue? Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. ¿Qué sigue? Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Siguiente. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y de Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas y con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Siguiente. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Regrésate, lo vamos a repetir. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y no las hice por mi voluntad. Siguiente. Si como mueren todos los hombres murieron estos, si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ok, si estos se mueren de viejos, si estos no les pasa nada, si estos siguen su vida tan campantes como si hubieran hecho el bien y tuvieran la razón, entonces Jehová no me ha enviado y entonces yo no tengo por qué estar aquí. Siguiente. Mas si Jehová hiciere, ¿qué fue? Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seón, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Siguiente. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Siguiente. Abrió la tierra de su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Siguiente. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Hermano, Satanás es un ser real. Pero ¿sabe una cosa? Es un ángel. No es un ángel bueno, pero es un ángel. Por lo tanto, es poderoso. Y Satanás sabe aún mejor que nosotros las escrituras. ¿Las manipula? Sí.
pero es un ser poderoso, es un ser sabio y es un ser real. Es un ángel, sí. Y dice en Primera de Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él busca apartar, acusar, dividir. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos un abogado. Tenemos a Cristo como abogado. Y con Él ya tenemos la victoria. Ahora, ¿cómo? Ya se me perdió la hoja, mi acordeón. Ah, no. ¿Cómo puedo yo vencer a Satanás? ¿Sabe cómo? Tengo que saber, primero que nada, que Satanás es un cobarde, que no habla ni actúa de frente, sino que se mueve entre las sombras, en los alrededores, buscando a quien devorar. Cuando lo confrontes, se te va a presentar en la manera más atractiva y hermosa, piadosa y buena onda del mundo. Pero cuidado, porque atrás está esa frase que utilizaron como excusa los nazis. Dice, la puñalada por la espalda. Fue una invención mitológica de los nazis para justificar una derrota. Oh, es que me hicieron un complot. Me sabotearon, por eso perdí. Como López Obrador. Digo, yo no voto por nadie, así que... Y no voto por nadie porque se me perdió mi credencial. Pero es una excusa. Sin embargo, tenga cuidado, hermano, porque alrededor se mueven los cobardes en las sombras. No espere que alguien así, que se conduce según las características de Satanás, venga y lo encare y le diga las cosas. Nunca lo va a hacer porque está fuera de las características y de la naturaleza de Satanás. Yo pregunto, por si acaso, ¿esos son tus líderes? ¿Esos son a quien tú sigues? ¿Ese es en quien te vas a apoyar? ¿Eso es quien te va a aconsejar? ¿Cuál es tu victoria? ¿Qué es lo que pretendes lograr? Solo hay una respuesta. Si yo sigo a un sinvergüenza, es por ignorante o porque yo también lo soy. Pero si yo sigo a Cristo, yo me voy a conducir en base a lo que Cristo me dice que haga y voy a respetar lo que Él me diga que yo haga, porque yo sé que Él va a hacer justicia y Él va a dar a cada quien según la medida de lo que Él haya hecho. Satanás es un cobarde, pero Dios dice en la Escritura que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Dice la Escritura, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si yo me pregunto cómo yo puedo vencer a Satanás, primero, yo tengo que ser valiente porque Dios sabe que en mí sí está implantada esa naturaleza, en Satanás no. Y además, yo tengo que reconocer que soy débil, no andar como pavo real, diciendo que yo soy el mero mero. No, yo tengo que humillarme y reconocer que soy débil, porque entonces ahí es donde Dios entra al relevo y mediante su poder me da la victoria. Ahí es donde yo tengo la victoria ganada. Si es verdad lo que le estoy diciendo, si después de toda esa ristra de versículos con los que yo traté de comprobarle este mensaje, si usted cree que es cierto, dele la gloria a Dios.
Aleluya. Hermano, no se deje arrastrar y dése cuenta que su Dios nunca lo va a obligar a hacer algo fuera de su naturaleza. Sepa que usted tiene más valor que aún aquel que lo puede incitar a hacer algo. Tenga su propio pensamiento, que para eso Dios le dio libre albedrío. Proverbios 13, 17 al 19, y con eso terminamos. Bueno, 13, 17 y luego 19. Proverbios 13, 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Por ahí, durante algunas ocasiones, fíjese lo que son las cosas, yo que les puedo decir con todo mi corazón y sinceramente, porque Dios me escucha. Y como decía Moisés y otros siervos, vive Jehová, que yo estoy diciendo verdad. Yo no me considero más que ninguno. Yo no me considero mejor que nadie. Sin embargo, aún así, algo bueno he de tener, porque me salieron mensajeros por todos lados. Gente que hablaba en mi nombre mentira. Sin embargo, también hablaba acusación. Y sin embargo, ¿sabe una cosa? Yo no tengo mensajeros. Yo aquí estoy, con temor y temblor, porque pesa mucho estar aquí. Y aquí estoy, dándoles la cara a mis hermanos. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. 13:19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del alma es abominación a los necios. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación de los necios. Entiéndalo, hermano. Su victoria está en la obediencia, no a los hombres, en la obediencia a Dios, a su voluntad. Y aunque yo no entienda y aunque yo piense que Dios puede estar equivocado, mi victoria está en la obediencia. Es el máximo ejemplo que Jesucristo me dio. Si yo no hago lo que Jesucristo, no me puedo llamar cristiano. Y Él lo que hizo fue que obedeció. ¿Sabe qué? Que su mismo pueblo fue quien lo traicionó. Que su mismo pueblo fue los que lo mataron. ¿Sabe qué? Que su pueblo estaba bajo el yugo de un poder y de un gobierno injusto y malvado, apartado de Dios. Y Él no se rebeló. Él pagaba sus tributos. Él pagaba sus impuestos. Él respetó las reglas, Él respetó las leyes, y más que ser obediente al gobierno vigente, Él fue obediente a su Padre. Dios no es un Dios de rebeldes. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que quiere lo mejor para usted. Pero si usted no se deja, no va a hacer nada. Usted tiene la victoria y usted vale demasiado, hermano. Vale demasiado como para ser un cesto de basura, como para dejarse arrastrar por corrientes. No me haga caso a mí. Ahí está la escritura. Repleto de escritura fue este mensaje. No me haga caso a mí. Hágale caso a Dios y a su palabra. Buenas ideas, buenos argumentos los puede tener cualquiera. Buenas opiniones las puede tener cualquiera. Pero que se atreva a contender con la palabra de Dios. Usted vale mucho, no lo olvide. Vale precio de sangre, así que no tire por suelo el valor y el precio que Dios pagó por usted, haciendo cosas que a Él no le agraden.
usted ya tiene la victoria. Que nadie venga y lo acuse y lo haga menos y lo haga sentir que es incapaz.